primer mensaje del año 2021. Y antes de nada les doy las gracias al Señor por permitir un domingo más que podamos estar congregados en el nombre de Cristo. Y también le doy las gracias por la bendición de juntos poder adentrarnos y acercarnos a su santa palabra. Hemos dejado atrás un año horroroso. Hemos tenido que ver cosas que nunca habíamos visto en nuestro mundo, como esta pandemia que está asolando el planeta. Y cada día nos llegan noticias de que han fallecido muchísimas personas. Algunas personas, especialmente algunos creyentes, se hacen una pregunta. ¿Por qué permite el Señor todo esto? ¿Por qué lo permite? Yo también me la he hecho seguramente en más de una ocasión. Y la respuesta yo no la tengo, no lo sé. Nadie lo sabe. ¿Cómo podemos saber lo que hay en la mente y en los planes de Dios? No lo sabemos. Pero como no lo sabemos, pues podemos especular, porque es fácil y además es gratis. Y especulando, pues, ¿será que el Señor quiere enseñarnos algo por medio de todo esto? Por ejemplo, ¿qué? Pues, por ejemplo, se me ocurre que debemos aprender y entender la fragilidad de nuestras vidas. Por ejemplo, a cambiar el orden de prioridades que algunos podemos tener. Por ejemplo, aprender a valorar las cosas que realmente son importantes. Decía Ruth que estamos en el Evangelio según San Mateo, un libro maravilloso. Y curiosamente, el texto que tenemos hoy nos muestra cómo Jesús enseñó sobre las cosas que han de ser importantes para sus discípulos, las cosas que realmente tienen valor. El texto que tenemos en esta mañana es Mateo capítulo 6, solo 3 versículos, versículos 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Lo leemos. Solo son 3 versículos, pero tienen lo suyo, ¿eh? Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bonito texto. En primer lugar, quiero hablaros de las cosas que se ven. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Creo y espero no equivocarme, que solo, por lo menos yo lo entiendo así, solo hay 2 formas de planificar nuestras vidas. Una es confiando, es decir, depositando nuestra confianza en el dinero y en los bienes materiales, y la otra podría ser o es confiando en Dios. Es decir, o somos personas materialistas y ponemos en las riquezas nuestros deseos, nuestros anhelos, ambiciones, seguridad, etcétera, y renunciamos, o confiamos en el Señor y renunciamos a ese afán materialista que algunos pues podemos ver en algunas personas que conocemos. Quede claro, por favor, que el dinero yo entiendo que no es malo. Lo que es malo es poner en el dinero toda nuestra confianza y darle un lugar preferente que no le deberíamos dar en nuestras vidas. Y otra cosa que tenemos que tener clara siempre los creyentes es que Jesús nunca criticó a alguien por el mero hecho de ser rico. Lo que criticó fue la actitud de algunos que poseían riquezas. Por cierto, la Biblia tampoco condena a aquellos que puedan tener dinero. La Biblia lo que condena, al igual que el Señor Jesús, es la actitud de algunos que poseían riquezas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo subrayo? Pues porque las gentes de este mundo dicen muchas cosas, muchísimas.
Y algunas de tanto repetirlas, pues alguien se las cree y las dan por buenas y es un error. En alguna ocasión, en más de una, seguramente todos los creyentes hemos escuchado decir que Jesucristo fue un revolucionario y que fue el primer comunista de la historia, porque odiaba a los ricos y que por eso le seguían personas de condición muy humilde y gente pobre. Eso no es cierto y además es un disparate. Sí es cierto que Jesús fue, de cierta manera, fue un revolucionario, pero nada más lejos de la realidad que fuera el primer comunista y menos aún que odiara a la gente por el mero hecho de tener dinero. Sí es verdad que a Jesús le seguía mucha gente muy humilde, gente muy pobre, pero también es cierto que entre sus discípulos había gente muy poderosa y gente con posibles, como por ejemplo, pues se me ocurre el ejemplo de Nicodemo, que era alguien muy poderoso, y también de José de Arimatea, que el hombre tenía sus dinerillos. Creo que está bastante claro que ni Jesús ni la Biblia critican ni condenan a nadie por el mero hecho de tener dinero, creo yo. Y además, pues si somos sinceros y honestos, hemos de reconocer que a todos nos gusta pues tener unos euros en el bolsillo, pues para darnos algún caprichito, para comprarnos un librito, para tomar un café o para ir al cine. A todos nos gusta también tener un dinerillo en el banco, si puede ser, ahorrado, para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda venir, porque esta vida es como es. Y no pasa nada por tener 2 pesetillas en el banco, 2 euros guardados en el banco, lo que puedas. Es perfectamente lícito, porque además lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, lo ha dado Dios. Ahora, hay que tener cuidado, lo dije antes y lo repito, con el lugar que le podemos dar al dinero. Porque nos guste o no nos guste, el dinero es el Dios de este mundo. Y podemos cometer el error de darle al dinero un lugar en nuestras vidas que no le corresponde. Y además, ese lugar es del Señor. Me explico. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues con eso hay que tener mucho cuidado, porque se puede poner al dinero antes que al Señor. Y hacer el dinero, convertirle en un ídolo al que de una manera u otra, pues se le rinde no sé qué pleitesía que no se debe rendir. Y además es un error y un pecado muy, muy, muy feo. Repito, el dinero no es malo. Lo que puede llegar a ser malo es el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, es el amor desmedido que podamos darle al dinero. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. El que ama al dinero no se saciará de dinero. A ese afán insaciable de tener más y más y más se llama avaricia o codicia. Y el que codicia tener más y más nunca se verá saciado, como dice Eclesiastés. Porque cuando consigue tener 1.000 euros en el banco, pues anhela tener 2.000. Y cuando tiene 2.000, anhela tener 3.000. Y así un día y otro día y otro día, y nunca se ve saciado. Nunca se saciará porque querrá más y más y más y mucho más. Lo peor de todo es que la gente avariciosa o la gente que codicia no vive tranquila, pensando que le pueden quitar lo que tiene. Ni siquiera los bancos le ofrecen seguridad, porque el banco se puede hundir y yo puedo perder todo mi dinerito. Pues es una equivocación y un error muy gordo. El creyente vive tranquilo, sereno y confiado, porque el dinero que tenemos es del Señor. Y el Señor nos lo ha dado y el Señor nos lo puede quitar cuando Él quiera. Recordaros lo que decía Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el Señor. El creyente debe de vivir confiado plenamente en la protección del Señor. Salmo 84, versículo 11. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. Promesas muy claras y muy firmes del Señor. Hermanos y hermanas, no hay nada más hermoso que vivir tranquilo
confiando en que Dios cuida de nosotros. Pero esto no significa que haya que malgastar el dinero que nos ha dado el Señor, todo lo contrario. Hay creyentes que dicen, uy, es que el dinero es una cosa muy materialista y como no sirve de nada, no pasa nada, lo tiro por ahí. No, 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 no. Hemos de emplear y de administrar lo que el Señor nos da con mucha sabiduría. Y también tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder en el futuro. Por ejemplo, si tienes que ir al dentista que te arregle una muela, o se te estropea la caldera de casa, o yo qué sé, poner un montón de ejemplos. Pero siempre, 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 siempre honrando al Señor con lo que tenemos y honrándole al Señor en la manera de administrarlo. Vamos a leer un texto muy bonito en un libro que a mí me gusta mucho, en Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Algo muy, muy interesante. Una promesa del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una hermosa promesa del Señor. Si honras a Dios con lo que tienes, seguramente que el Señor te va a dar más y te va a dar abundantemente. Una última cosa en cuanto al dinero. No tiene sentido, en mi humilde opinión, vivir obsesionados con acumular dinero, porque en el cielo no nos va a hacer falta. No nos lo podemos llevar, pero es que además no hace falta. Allí todo es gratis. El transporte, la comida, todo es gratis. Entonces no tiene sentido estar obsesionados con el dinero permanentemente. Y otra cosa que quiero leeros es Lucas capítulo 12, porque el Señor también aquí dijo y enseñó cosas muy importantes sobre el dinero. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. El rico insensato, una historia muy, muy interesante. Lucas 12, versículos 13 al 21. Dice el Señor, dice la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Aquel rico insensato estaba obsesionado con guardar todo lo que tenía, olvidando que no podía llevárselo cuando dejara este mundo. El Señor a los que viven de tal manera les llama necios y avariciosos. Y al leer estas palabras, permitirme que os diga que todos debemos ponernos delante del espejo y ante la luz de la palabra de Dios autoexaminarnos y ver si nuestra conducta es la apropiada, la correcta o no lo es. Dice el Señor, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y creo que no hay mucho más que decir. En segundo lugar, quiero hablaros de las cosas que no se ven. Versículo 20. Dice el Señor, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Para entender bien, medianamente bien lo que quería decir el Señor en este pasaje, es necesario que nos paremos y que nos hagamos algunas preguntas en cuanto a esto de la polilla, el orín, que suena un poco feo, y ladrones que minan y hurtan. Lo primero que tenemos que preguntarnos qué es esto de la polilla, aunque creo que todos lo entendemos. Cuando el Señor hablaba de polilla, pensaba en las ropas de la gente poderosa, aquellos lujosos vestidos que llevaban los ricos. Los vestidos lujosos eran símbolo de poder y de riqueza. Esos vestidos tan caros
y tan ostentosos. Eran presa fácil de la polilla, y todos sabéis lo que es la polilla. Es un pequeño insecto que pone sus huevos en los armarios. Cuando nacen las larvas, se alimentan de la lana, de algodón y del lino que hay en las ropas, y hacen unos agujeritos muy bonitos. En segundo lugar, lo que el Señor dijo, el orín. Otras versiones traducen óxido o herrumbre. El Señor, al hablar de óxido, de orino, de herrumbre, como queráis, pensaba en el proceso de corrosión que sufren los metales de los que están hechos las monedas, que se pueden estropear. Y tercero, hablaba de ladrones que minan y hurtan. Eso tiene que ver pues, con ladrones que hacían agujeros en las casas, que eran casi todas de adobes, y por allí se llevaban todos los enseres personales y las riquezas que pudieran encontrar en cualquier casa. El Señor con estas palabras lo que estaba intentando decirnos es que todo, y escuchadme bien por favor, absolutamente todo se puede pudrir, se puede corromper o puede ser robado. Y cuando digo todo, es todo, de verdad, ¿eh? Todo, absolutamente todo puede destruirse o ser robado. En la actualidad pensará alguien, bueno, esto ha cambiado mucho. Ya no suceden estas cosas, porque ahora tenemos el dinerito guardado en los bancos y nadie nos lo puede quitar. Pues mirad que os cuento una cosa. No hace mucho escuché en televisión hablando a un dúo que hay en España muy famosos, son andaluces, se llaman Los del Río, aquellos que se hicieron famosos con la canción aquella de Macarena. Pues parece ser que con aquella canción ganaron muchísimo dinero, muchísimo. Y tenían una pequeña fortuna amasada en un banco muy seguro y muy solvente. Alguien les aconsejó que invirtieran el dinero para multiplicarlo. Y lo invirtieron en una entidad muy, muy solvente y muy segura. Lo han perdido todo. Absolutamente todo. Hace poco, hace unas semanas en televisión, vi a un actor que estaba contando que después de toda la vida trabajando tenía en el banco, había ahorrado $500.000 euros, 500.000 euros. En un banco muy seguro, Barclays Bank, dijo. El banco invirtió en no sé qué historias en Estados Unidos también en un negocio muy seguro y ha perdido todo su dinero. El Señor dijo, haceos tesoros en el cielo. En el cielo vamos a pasar toda la eternidad, porque allí está nuestro hogar. El hogar que el Señor Jesús se adelantó para prepararnos. Y todos sabemos que nuestro hogar está allí. Con frecuencia se nos olvida. Se nos suele olvidar a todos, y el primero a mí, que no somos ciudadanos de este mundo, que somos ciudadanos del reino de los cielos y que estamos empadronados en el cielo. Y se nos olvida que las cosas que ahora no vemos, que están reservadas para nosotros, son cosas eternas. Nada ni nadie las puede destruir, porque forman parte de algo muy bonito que es una herencia que hemos recibido como hijos del Rey Todopoderoso. Y es una herencia que nadie puede destruir. Acompañadme, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Un texto maravilloso que daríamos bien en recordar con frecuencia. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y atentos a lo que dice ahora el apóstol Pedro. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, está guardada para nosotros, en los cielos para vosotros, es decir, para todos los creyentes. Teniendo ese tesoro en el cielo, hermanos y hermanas, no tiene ningún sentido andar haciendo tesoros ni amasando en este mundo. No tiene ningún sentido, de verdad. Algunas personas malgastan, y cuando digo malgastan, lo digo con conocimiento de causa y sabiendo lo que estoy diciendo. Malgastan sus vidas amontonando dinero, pensando que el dinero es una fuente de seguridad, sin comprender que todo lo terrenal es efímero y que está colgando de un hilo, y olvidando que la única seguridad realmente firme en este mundo es el Señor nuestro Dios, la única. Todo lo demás son tonterías. En los últimos años en este país estamos oyendo todos los días hablar
a los políticos y a un montón de gente más sobre las pensiones. Se dice que dentro de unos años la Seguridad Social no va a poder pagar las pensiones a los jubilados. Ahora se ha retrasado la edad de jubilación. Los que tengan menos de 41 años cotizados cuando cumplan 65 no podrán jubilarse. Tendrán que seguir trabajando hasta cumplir los 67. Y más adelante dirán que los 69. Y luego los 70 llegará un día que no habrá ninguna forma de cobrar ninguna pensión. Los políticos, creo que con buenas intenciones algunos, llevan años aconsejándonos que nos hagamos un plan de pensiones por lo que pueda suceder. Pues permitirme que os dé el mismo consejo que dan los políticos. Haceros un plan de pensiones, pero hacerlo en el cielo. Y seguramente que más de uno estáis pensando, bueno, y Ángel, ¿y eso cómo se hace? Pues poniendo todo nuestro ser en las cosas que perduran, en las cosas realmente valiosas y en las cosas de los cielos. Como por ejemplo, pues una fe que jamás será removida. Una vida que nunca terminará porque es eterna. Un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior de aquel que la bebe. Una mano de la cual jamás seremos arrebatados. Nadie podrá arrebatar de la mano del pastor a sus ovejas. Una cadena de salvación que jamás se romperá. Un amor del cual jamás seremos apartados. Un llamamiento que jamás será revocado. Un fundamento que jamás será destruido. Y una herencia que jamás se marchitará, como hemos leído en Primera de Pedro. Hermanos y hermanas, si alguien encuentra algo mejor que esto, que me lo diga. Pero creo que no lo va a poder encontrar. Y en último lugar, una pregunta muy directa y muy clara. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesús, con estas palabras, afirmó que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. En base a estas palabras del Señor, todos los creyentes, todos tenemos un tesoro, de una clase o de otra. Es decir, hay algo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, algo que nos hace felices, algo que da sentido a nuestras vidas, a nuestra existencia. Haceros una pregunta, por favor, y procurar ser sinceros, porque no tiene sentido que nos engañemos a nosotros mismos. Siendo honestos, siendo íntegros y siendo realistas, ¿cuál es mi tesoro? Me pregunto yo. Preguntaros cada uno lo mismo que estoy preguntándome yo. ¿Qué es lo más valioso para mí en esta vida? ¿Qué o quién es mi primer amor? Nuestro tesoro puede ser material. El dinero, tu casa, tu coche, tus ahorros, tu fondo de pensiones, tus cañas de pescar, yo qué sé, un montón de cosas. Para muchas personas su tesoro son las relaciones personales. Lo más valioso es su pareja, los hijos, los hermanos, los padres, los amigos, los compañeros. Para otras personas su tesoro es el Señor. Para ellos lo más importante son las cosas celestiales, es decir, el reino de los cielos. ¿En cuál de los tres grupos estás tú? ¿Y cuál es tu orden de prioridades en esta vida? ¿Qué es lo primero para ti? Lo primero debe ser el Señor, lo segundo la familia y luego pues todo lo demás. El Señor dijo que el mandamiento más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo dijo el Señor. El Señor debería ser la primera causa de gozo para todos los creyentes. El creyente debería deleitarse y gozarse en obedecer a Dios y en caminar siguiendo cada día sus mandamientos y en amar los mandamientos de Dios, como dice Deuteronomio. El creyente debería anhelar un mejor conocimiento de la palabra de Dios, porque como decía antes Ruth, conociendo la palabra conocemos al Señor mejor. Y el creyente debería anhelar plenamente cada día ser guiado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. El creyente debería poner su corazón en las riquezas celestiales y en hacer de ellas su verdadero tesoro.
Por desgracia, y digo por desgracia, hemos de reconocer todos, y yo el primero, que solemos ser un poco materialistas y hemos puesto en el dinero y en los bienes materiales y en las posesiones nuestro corazón y nuestra seguridad. Y creemos algunos que la prosperidad de nuestros hijos depende de lo que tengamos ahorrado, y es una equivocación. Nuestra seguridad debe estar en Dios. Él nos da trabajo y nos da salud para trabajar. Nos da el dinero que necesitamos y sabiduría para administrarlo. Tengo un amigo que es creyente y hace no mucho me decía, hombre, es que yo se me han dado bien las cosas porque he trabajado mucho y porque gasto poco. Hijo mío, no. Se te han dado bien las cosas porque el Señor te da trabajo y te da salud para que puedas trabajar y te da la capacidad de administrar lo que tienes. No digas que es mérito tuyo. Si hay algún mérito, que lo hay, es del Señor. Creo que es muy difícil también vivir con el deseo de acumular riquezas, amontonando riquezas materiales, etcétera, y vivir como un buen creyente. Yo creo que es complicado. Hay que decidirse por una cosa o por la otra. El Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Yo creo que no se puede vivir de esa manera. No podemos servir al Señor de las riquezas. Por tanto, como decía aquel al loro, tengamos cuidado con lo que hacemos. Y con esto vamos a ir terminando. Bien, un precioso texto. Y hemos visto que el Señor en ese texto dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque cualquier cosa, por pequeña que sea como una polilla, lo puede destruir todo. El Señor dijo que nos hagamos tesoros en el cielo, donde nada ni nadie los puede destruir. Y también dijo el Señor que donde estén nuestros tesoros, nuestro tesoro estará en nuestro corazón. Por tanto, aquel que pone su corazón en las cosas terrenales será absorbido por esos objetivos mundanos. Aquel que pone su corazón en las cosas celestiales vivirá libre de enredos materiales, que algunos se enredan y viven vidas que no tienen paz nunca, y eso no puede ser. Y además tenemos que ver las riquezas que Dios nos da como recursos que Dios pone en nuestras manos para contribuir al alcance del reino de los cielos. Repito, tenemos que ver lo que Dios nos da para poder contribuir con ello al alcance del reino de los cielos. Quiero hablaros de alguien que me gusta mucho, que seguramente me habréis oído hablar algunas veces, me hace mucha gracia. José Mota. Este se ha hecho famoso por aquellos chascarrillos que cuenta de vez en cuando, que son gansadas, pero que tienen mucha gracia. Y una de las más famosas, o por lo menos la que a mí me parece de las más curiosas que dice, muchas veces dice, no te digo que me lo mejores, pero por lo menos igualamelo. No te digo que me lo mejores, pero por lo menos intente igualármelo. Esto es algo que los creyentes podemos decir en voz alta. No hay nadie que pueda igualar lo que tenemos. Y claro, menos aún superarlo, mejorarlo. Porque no hay nadie en este mundo como el Señor, ni hay nada mejor que el Evangelio de Jesucristo. En este mundo ha habido gente maravillosa, gente brillante, gente inteligente, gente notable, bueno, fuera de serie. Da lo mismo que sean filósofos, que políticos, que deportistas, que científicos, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hubo nadie como Jesús de Nazaret. Nunca, jamás. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. ¿Quién ha dicho en este planeta, en la historia de la humanidad, alguna vez algo parecido a esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo ha dicho nadie porque nadie lo puede decir. Solamente Jesús, nuestro Señor. ¿Quién dijo alguna vez aquello de ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y márchate a casa. Y aquel hombre que llevaba toda su vida arrastrándose por los suelos, se levantó, cogió su camilla y se fue a su casa. Nunca ha habido nadie como el Señor. Por tanto, no menospreciemos nunca sus palabras, sino guardémoslas en el corazón y recordémoslas siempre, como esto que hemos leído esta mañana y hemos considerado. Y dejadme que termine haciendo una pregunta.
que hace el Señor en ese pasaje. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Y dónde has puesto tu corazón? Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por enviar a tu Hijo Santísimo, perfecto y puro, Señor y Santo, a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Gracias porque vino a este mundo a salvarnos y en verdad que lo hizo, Señor. Gracias por su vida, por el ejemplo de su vida. Gracias por su santidad, por su pureza, por su obediencia y también gracias por la autoridad con la que nos enseña, Señor. Te pido perdón por mí y por todos mis hermanos, porque muchas veces nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Y te ruego que pongas en nosotros un corazón limpio, recto e íntegro y que nos ayudes a servirte de la manera que tú quieres que lo hagamos y que nos ayudes, Señor, a honrarte con nuestra forma de vivir. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.